Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, pues vamos a dar comienzo a una nueva sesión de lectura explicada de un curso de milagros. Y esta vez estamos finalizando capítulo. Finalizamos el capítulo 10, los ídolos de la enfermedad, con este epígrafe 5, la negación de Dios. Es la página 210 del libro regular. Y sin más preámbulo, pues comenzamos la lectura y comentario. Y dice así: 5, la negación de Dios. 1. Los ritos del dios de la enfermedad son extraños y muy estrictos. El dios de la enfermedad es ese ídolo que hemos generado y ante el cual nos postramos para hacer verosímil la experiencia de dualidad, la experiencia de los opuestos a nuestra naturaleza real, la de vulnerabilidad, necesidad, carencia, entropía, envejecimiento, enfermedad, muerte. En ellos, en esos ritos del dios de la enfermedad, la alegría está prohibida, pues la depresión es la señal de tu lealtad a él, a ese dios de la enfermedad. En este mundo ha habido mucho tiempo en la historia de la humanidad en la cual la alegría de por sí era sospechosa. De hecho, sigue habiendo países en el mundo en el que sonreír por la calle es sospechoso. ¿De qué se ríe esta persona? ¿Por qué sonríe? Si la vida es dura, la vida es cruel, hay que estar serio, hay que estar deprimido para mantener el tono de lucha en contra de las hostilidades. La depresión significa que has abjurado de Dios, has renegado de Él, porque en tanto que tú te identifiques con Dios, no cabe la depresión, dado que en el paradigma en el que Dios se desenvuelve, que es el del amor infinito, la depresión no tiene sentido. De hecho, si cualquiera de nosotros hiciésemos una pequeña reflexión, no hace falta que fuese una reflexión espiritual, sino una pequeña reflexión lógico-filosófica. Incluso en una introspección interior podríamos darnos cuenta de que la depresión no puede formar parte del origen de una realidad total, porque en ese caso nunca podría desenvolverse. Pero bueno, yo entiendo que esto es algo complejo de realizar, pero hay una prueba que es atender profundamente a la sensación que se produce cuando se piensa que la depresión es real. Esto pese incluso a que se esté sintiendo en ese momento. Son muchos los que tienen miedo de la blasfemia, mas no entienden lo que esta es. No se dan cuenta de que negar a Dios es negar su propia identidad. Y en este sentido, el costo del pecado es la muerte. Hace aquí Jesús un símil con la palabra blasfemia y la palabra pecado. La palabra blasfemia, tal como la establecen las religiones, pues realmente no es un pecado en sí, lo que es la forma, lo que es la expresión. El pecado, ya hemos visto, según un curso de milagros, que en realidad es un error, que lo que es pecado es la creencia en que el error es irreversible y que, por tanto, pues establece una realidad paralela de mal, culpa y sus consecuencias, que son el castigo y la condenación. Entonces, dice, los que tienen miedo a la blasfemia no se dan cuenta de que en realidad es negar a Dios, en tanto que en realidad es negar su propia identidad, en tanto que
su propia identidad es la identidad divina. Con lo cual, si niegas tu propia identidad, a diferencia de la blasfemia de la religión, en la cual el coste del pecado es el infierno, pues en este caso, en la blasfemia real, negar a Dios, que es negar tu identidad, significa la extinción. No eres real. Si niegas a Dios, niegas tu realidad, porque niegas tu identidad. Entonces, ese es el verdadero significado de la blasfemia. Dice, esto es así en un sentido muy literal. 2 puntos. Totalmente literal. Negar la vida hace que se perciba su opuesto. Tú niegas a Dios, niegas la vida, el origen de toda la vida, el origen de toda realidad. Y la única realidad es el espíritu, que es vida. Vida en extensión, además. Si tú niegas esto, estás haciendo que se perciba precisamente lo contrario de la vida, que es la muerte. Y ese sería el coste del pecado para esa blasfemia, la muerte. Si tú crees en el pecado y crees, por lo tanto, en el mal, en la culpa y en la condenación que merece ese pecado, el castigo, entonces estás creyendo en la muerte. Pero no porque niegues a Dios, sino porque al negar a Dios estás quitando absolutamente valor de realidad a tu propia identidad. Ahí está, en estas experiencias que nosotros estamos ahora mismo experimentando, en las que se ve claramente, aunque sea como modelo teórico, que estamos abogando por lo opuesto a los valores divinos, pues aquí se muere. Entonces se manifiesta simbólicamente con la muerte la idea de la negación de la vida. Negar la vida hace que se perciba su opuesto, de la misma manera en que toda forma de negación reemplaza lo que existe con lo que no existe. El caso de negar la vida implica simbolizar la muerte, la idea de negación de la vida implica la simbolización en tu experiencia de la muerte, pues esto mismo es una cosa concreta que se generaliza a todo lo que supone la negación de lo que es verdad, que es precisamente hacer que se perciba lo opuesto, que es lo que no es verdad. Y en esto consiste nuestra experiencia, tal como está diseñada. Nadie puede realmente hacer esto, reemplazar lo que existe con lo que no existe. Nadie puede realmente hacerlo. Por eso lo podemos escenificar en ficción, representar teatralmente, que es lo que estamos haciendo. De ahí que venga la forma de describir de Jesús a estas experiencias como el sueño de ilusión. Estamos intentando reemplazar lo que existe con lo que no existe. Como realmente nadie puede hacer esto, pues entonces lo que hacemos es realizar un diseño ficticio en el cual representamos a personajes a los que se les somete a un diseño de olvido para que les parezca real esta situación. Por eso dice, aunque es indudable que tú puedes pensar que puedes realmente reemplazar lo que existe con lo que no existe. Puedes pensarlo, puedes creer que puedes hacerlo. Claro, esa es la situación del personaje de ficción que está representando, bajo un diseño. Pero date cuenta, lo que existe no puede reemplazarse con lo que no existe. Y una mínima reflexión te lleva en un camino antecedente causal a decir, claro, si hay un origen de la realidad total, pues tiene que tener unas características, naturaleza y atributos que no puedo ahora negarlas aquí. Si hay un origen de la realidad total, es la vida. Si esa vida es primera, es última. Todo lo vivo, por lo tanto, tiene que estar dentro de ese rango y no puede dejar de ser. Con lo cual, la muerte es una ficción. 2. Mas no te olvides que negar a Dios dará lugar
inevitablemente a la proyección y creerás que son otros y no tú los que te han hecho esto a ti, lógicamente. Si tú niegas cualquier verdad como consecuencia de lo que hemos dicho en el punto primero, si tú pretendes reemplazar lo que existe con algo que no existe y realmente no lo puedes hacer, para poder representarte la ficción de que sí puedes, tienes que achacarle la causa a algo. Es una causa falsa. Entonces, en este caso, pues inevitablemente tendrás que atribuir la causa de lo que ocurre a factores de dentro del escenario, en ese diseño. Entonces, bueno, pues si yo estoy representando la muerte, algo tiene que ser la causa de la muerte. Como la muerte no existe y pretendo representarla, pues entonces voy a proyectar necesariamente, porque no voy a poder encontrar una causa real a la muerte, porque no existe. Entonces, si yo represento con unos avatares que son los cuerpos, represento en el escenario que la muerte existe, ¿cuál va a ser la causa? Pues tengo que adjudicarla dentro del argumento de la trama teatral a otros personajes. No te olvides que negar a Dios dará lugar inevitablemente a la proyección. Tienes que proyectar en alguna otra razón ficticia la causa de esa representación ficticia que estás pretendiendo realizar para sustituir a la verdad. Y creerás que son otros, y no tú, otros personajes, los que te han hecho esto a ti, te han matado. Es imposible que no recibas el mensaje que envías, pues ese es el mensaje que quieres. Y esta es la frase un poco clave de este epígrafe, al menos clave en cuanto a que nos revela con precisión cuál es nuestra dinámica, qué es lo que estamos aquí haciendo para que la representación que estamos realizando sea tan verosímil que, sin ayuda externa, nos cueste mucho darnos cuenta de cuál es la realidad, si es que fuese posible que nos diésemos cuenta, ¿de acuerdo? Y entonces, sencillamente es que nosotros, con nuestra creencia, dado el poder de nuestra mente, establecemos la verdad particular de lo que estamos representando. Con el poder de nuestra mente a través de una creencia. Representamos esa verdad particular. Y entonces, por el mecanismo de proyección, percepción, estamos en el círculo ese vicioso, en el bucle ese destructivo, porque estás proyectando una creencia falsa de tu mente que no puedes hacer que sea verdad. Entonces, aquí en la representación, como no encuentras una causa real de esa creencia, la proyectas fuera. Después de proyectarla inconscientemente, la ves simbolizada. Alguien viene a matarme. Y luego completas, cierras el círculo, cierras el bucle con la percepción que tú mismo realizas conscientemente de esa proyección simbólica que has realizado inconscientemente para darle verosimilitud a una idea falsa. Esto es un poco técnico, pero es la causa de que es imposible que no recibas el mensaje que envías, pues ese es el mensaje que quieres. Tengo una creencia, quiero sostenerla. ¿Cuál es el mecanismo que utilizo aquí? Pues un juego de prestidigitación, un juego como hacen los magos cuando hacen los trucos con las cartas y con las monedas. Es una ilusión, es sencillamente pues tapar la verdad con trucos. Nosotros utilizamos aquí un truco. Habla Set de precisamente el encantador y sofisticado
diseño que realizamos en cuanto a la percepción del mundo físico. Encantador y sofisticadísimo diseño, un truco. Entonces, al igual que nos es muy difícil ver cómo el prestidigitador avanzado, el que realiza esos trucos, pues lo hace, son trucos muy sofisticados y muy bien ejecutados, pues para nosotros es imposible no recibir el mensaje que enviamos, pues ese es el mensaje que queremos recibir. El que enviamos es el que queremos recibir. Oye, que esos me persiguen para matarme. ¿Por qué he proyectado yo esa idea para hacerla verosímil en el escenario? Es decir, desde niveles inconscientes de mi mente, para poder, como personaje, vivir una situación verosímil, ¿cuál es? El que yo muero, realizo una proyección de esa creencia al mismo escenario para luego percibirlo como real desde mi visión de personaje. Claro, eso en cuanto te recuerdan con información fidedigna lo que ocurre en realidad, dejas de realizarlo, porque haces consciente lo inconsciente y dices, estoy proyectando si pienso que son ellos los que me están matando. Esto es una ficción, esto está planificado, esto es un escenario teatral. Yo no soy el personaje, yo soy un actor. Esto lo estoy representando nada más. ¿Y qué represento en realidad? La idea de negar a Dios. Eso es lo que estoy representando, en realidad. Se puede hacer de muchas maneras. Una de esas maneras es la muerte, otra es la escasez, otra la necesidad, otra es la carencia, otra es el sufrimiento. Son formas de representar una ficción. En este caso, la ficción es la negación de Dios. Es imposible que no recibas el mensaje que envías, pues ese es el mensaje que quieres. Tal vez creas que juzgas a tus hermanos por los mensajes que ellos te envían a ti, pero por lo que los juzgas es por los mensajes que tú les envías a ellos. Yo veo una representación. Entonces, bueno, pongamos que la ven dos personas. Este es el ejemplo que hemos dicho tantas veces, por ejemplo, el del mendigo por la calle. Dos personas diferentes contemplan un mismo acontecimiento y hay dos interpretaciones diferentes de ese acontecimiento, porque cada una de esas personas proyecta sobre el acontecimiento una idea diferente, con lo cual va a percibir lo que está proyectando. No se da cuenta de que está proyectando una idea que luego la percibe como real, pero la persona A ve al mendigo pues como un igual que por inconsciencia y circunstancias de su vida pues es incapaz de gobernarse, y la otra persona pues ve el mal personificado ahí, peligroso y hostil. Entonces, lo que proyecta cada uno según su concepción previa es lo que luego va a percibir y lo percibe como real. No les atribuyas a ellos, a tus hermanos, tu propia negación de tu alegría, o no podrás ver en ellos la chispa que te haría dichoso. Ante un acontecimiento que el mundo juzga como triste, tú puedes cambiar tu percepción sobre él, sustituyendo las creencias base que tienes sobre lo que es el mundo por la información nueva. En este caso, procede de los textos revelados, pero puede tener otro origen. La información nueva que te dicen, no, espera, que lo que está pasando en el mundo no es lo que la trama de teatro representa en el escenario. Está pasando otra cosa completamente diferente. Aquí se están viviendo unas experiencias planificadas, con un propósito y una finalidad. Y el problema es que como personajes nos hemos quedado bloqueados en ello. Y precisamente la percepción de un acontecimiento como triste en el mundo es debido al bloqueo del personaje que se ha quedado atrapado
al bloqueo del actor que se ha quedado atrapado como personaje. En cuanto se da cuenta de que es un actor, dice, cuidado, no, esto es una representación. Con un propósito. Si tú proyectas y atribuyes a los otros personajes del escenario la negación de tu alegría, te has quedado atrapado. Tú deberías poder contemplar con alegría cualquier circunstancia, dado que con tu información entiendes qué es lo que realmente está pasando. Si tú te olvidas o no conoces esa información, pues entonces, lógicamente, te ocurre lo que dice Jesús en esta frase, que les atribuyes a tus hermanos tu propia negación de tu alegría, que lo hiciste previamente a nivel de causa en una creencia tuya. El mundo es hostil, es un infierno. Y esa creencia la proyectas sobre los demás. ¿Ves? Ellos son los que hacen que este sea el infierno. Y lo percibes como real. Y entonces te niegas tu alegría. Les proyectas a ellos la causa de que tú estés triste, pero tú te la has negado previamente a nivel de causa en tu mente. Debido a haber aceptado unas creencias que son las que has proyectado, y luego llega tu cara inocente de personaje y las percibe como si fuesen reales, porque todo lo que ve en la pantalla le parece real. Negar la chispa, tú, a nivel de tu mente, negar la realidad, a nivel de tu mente, negar la chispa, que luego la proyectas y la percibes, conduce a la depresión. Pues siempre que ves a tus hermanos desprovistos de ella, estás negando a Dios. Claro, no, es que son ellos los que me quieren causar un daño y me persiguen para matarme. Estás negando en ellos su carácter divino. Estás negando lo que son en realidad. Te estás olvidando de que lo que estás viendo son personajes que se está representando entre todos con base en unas creencias. Pero tú puedes cambiar esas creencias y percibir de forma diferente lo que está ocurriendo. Y entonces no negarías la chispa que conduce a la depresión porque no verías a tus hermanos desprovistos de esa chispa. Por lo tanto, en tal caso, no estarías negando a Dios. 3. Mantenerse fiel a la negación de Dios es la doctrina del ego. El ego está atrapado. El ego es un rol de personalidad con el que nos hemos identificado y que nos ha atrapado en la negación continua de Dios. Son los opuestos. Estamos viviendo los opuestos a Dios. Vivir lo opuesto a algo es negar ese algo y darle validez a su opuesto. Afirmar lo irreal y negar lo real. ¿Aquí qué estamos haciendo? Tal como se ha diseñado, eso. El olvido ha sido el atrapamiento. El olvido de lo que realmente estamos haciendo aquí. Ese fue el atrapamiento. Entonces, la doctrina del ego, como rol de personalidad independiente que tiene atrapado al fragmento del soñador, estos fragmentos, pues es mantenerse fiel a la negación continua de Dios, es decir, a la valoración de los opuestos a todo lo que Dios es. El Dios de la enfermedad es un ídolo que surge precisamente como consecuencia de esa negación. Obviamente, exige la negación de la salud. Claro, claro, estamos negando todo lo opuesto a Dios. Estamos negando todo lo referente a Dios y valorando todo lo opuesto a Dios. Dios es salud, por definición. Allí ni siquiera esa palabra se comprendería. Aquí, como estamos viviendo los opuestos, sí que tenemos dos palabras para esos dos aspectos duales, salud y enfermedad. El Dios de la enfermedad obviamente exige la negación de la salud, ya que la salud está en clara oposición a su propia supervivencia. El Dios de la enfermedad es un ídolo que representa, en ese caso, a el rol de personalidad egoico.
El rol de personalidad egoico quiere vivir lo opuesto. Y entonces, pues, tiene que conferir realidad a lo opuesto. Es que todo este escenario físico-material está perfectamente diseñado para poder conferirle realidad a la ficción. Es que todo el diseño del escenario forma separada cuerpos vulnerables necesitados de provisión energética para sobrevivir, vulnerables también ante acontecimientos aparentemente externos. De hecho, cuando decimos que hemos enfermado, siempre hablamos de que se nos ha contagiado algo o de que como consecuencia de haber ingerido unos alimentos o unos gases contaminantes o... Entonces siempre pensamos que al cuerpo le ocurren las cosas desde fuera, forma parte de la proyección. Ahora se está empezando a reconocer desde el ámbito científico, se está empezando, pero solo como una idea bonita, que la somatización de las emociones negativas, si no genera, pues al menos facilita la enfermedad. No se ha llegado todavía desde la oficialidad a comprender el proceso del pensamiento y su aplicación de la ley de causa y efecto. Causa, mente, creencia, decisión, elección, efecto, emoción, efecto, comportamiento, efecto, experiencia final de vida. Negación de Dios como causa, de forma genérica. Una de las consecuencias que tiene la enfermedad, pero utilizamos la proyección para no ver lo que realmente está ocurriendo. Entonces la achacamos a que mira lo que me ha salido. ¿Cómo que te ha salido? La realidad es que hay una idea en ti que se está manifestando en tu cuerpo, que también es una idea de ti. Todo es una idea de ti en niveles superiores que se manifiesta. Entonces no te sale. Tú tienes algo que ver con eso que te ha salido. Más considera lo que esto significa para ti. Vamos ya un poco al plano más práctico. A menos que estés enfermo, no puedes conservar los dioses que inventaste, pues solo estando enfermo podrías desearlos. A ver, bien, ¿alguno de nosotros ha estado siempre sano? En la máxima expresión de la salud, alguno de nosotros, pues nuestros cuerpos con nombres y apellidos, los visores de este vídeo y yo mismo. ¿Hemos estado siempre sanos? No. Siempre hemos tenido alguna cosa. Ahora, en el camino avanzado de la espiritualidad expresa, pues ya permeándonos esta nueva información, afortunadamente cada vez menos. Pero siempre hemos tenido alguna cuestión. Y esta es precisamente la clave de lo que implica para nosotros la negación de Dios. Es que tiene que ser constante, porque si no simbolizamos en la pantalla, que es la experiencia de nuestra vida, constantemente la idea de la negación de Dios, ese rol de personalidad que nos tiene atrapados corre el riesgo de extinguirse. ¿Cómo se va a extinguir el ego? Cuando al engañado, que es a la conciencia fragmentaria, que aquí se ha identificado con ese rol de personalidad oscuro, cuando la conciencia, que es el espíritu manifestado en estos niveles espaciotemporales, recuerda, de forma que para que la conciencia fragmentaria del espíritu, aquí experimentando, no recuerde, el ego tiene que estar constantemente proyectando la pantalla en la idea
ficticia de la negación de Dios. Y entonces lo hace pues con la pobreza, con los accidentes, con las desgracias, con los conflictos, con la enfermedad, etcétera, etcétera. Mas considera lo que significa esto para ti. Repetimos, a menos que estés enfermo, no puedes conservar los dioses que inventaste, pues solo estando enfermo podrías desearlos. Entonces, bueno, pues una parte de ti, la parte egoica, constantemente está actualizando esa idea de la negación de Dios. En este caso, pues con la generación de un nuevo Dios, el Dios de la enfermedad. No, oye, la enfermedad existe, nos afecta a todos y, en fin, te viene y no puedes esquivarla de ninguna de las maneras, porque además viene de fuera. O del pasado genético, vete tú a saber, de todo menos de un sistema de creencias. Es lo que tiene que ocultar el ego, que viene de un sistema de creencias. Blasfemar significa que estás dispuesto a no conocerte a ti mismo, a fin de estar enfermo. Claro, en cuanto aflora el recuerdo de lo que eres realmente, siquiera sea muy levemente, como está ahora mismo aflorando en nosotros, muy levemente. En cuanto aflora ese recuerdo, pues ya no puedes conservar tu deseo de vivir los opuestos, porque ya no vas a poder ver representado en la pantalla esos opuestos, no vas a enfermar, no vas a tener las desgracias y accidentes, no vas a tener las necesidades, porque lo que vas a representar es la realidad, dado que en ese recuerdo en ti empiezas a proyectarlo en la pantalla. Entonces el ego, esa parte de ti que valora dementemente esta experiencia de opuestos a lo que eres, desaparecería y no lo puede permitir. Y cuando estamos hablando del ego, no es otro que está por ahí, es una parte de ti que valoras y no puedes permitir que desaparezca. Valoras el diseño de estas experiencias y no puedes permitir que desaparezcan. En última instancia, porque te has creído que eres un cuerpo y eres el personaje, te has olvidado de que eres el actor. Y entonces, ¿qué quedaría de ti si nada de esto fuese real? ¿Dónde iría tu vida, tus amistades, tu familia, tu trabajo, tus posesiones materiales e intelectuales, tus posesiones de prestigio? ¿Dónde iría tu consideración? En fin. Esta es la ofrenda, blasfemar, negar a Dios, para conservar la irrealidad que valoras, dada tu demencia, por un proceso involutivo. Esta es la ofrenda que tu Dios de la enfermedad exige, pues, al ser este producto de tu demencia, no es más que una idea de mente. Es una idea de mente que se sostiene para conservar la demencia internamente a ella. Esta demencia se manifiesta de muchas maneras, dice Jesús, pero si bien puede parecer ser muchas cosas diferentes, no es sino una misma idea, la negación de Dios. ¿Qué es negar a Dios? Vivir los opuestos. Si Dios, y vuelvo a insistir, con una mínima reflexión, tiene que quedar para todos muy claro que el origen de toda realidad tiene que tener la naturaleza y atributos que se nos describen, ¿eh? Si eso queda claro, entonces se entiende qué es lo que estamos haciendo aquí en cuanto a que deseamos vivir los opuestos a lo que Dios es. ¿Se entiende? La historia de la humanidad entonces se entiende cuando se piensa, ah, claro, es que hemos caído en una demencia y queremos vivir los opuestos a la realidad. Ahora sí entiendo la historia de la humanidad, lo escabrosa que ha sido, más en este planeta Tierra, según nos dicen. Ahora entiendo por qué ha ocurrido todo esto que ha ocurrido. Porque antes, como no lo entendía, decía, Dios no existe porque si existiese no podría consentir esto. Ay, espera, que es que esto lo hemos planificado nosotros.
Dios aquí no tiene nada que ver, más que manifestar como siempre su amor infinito, permitiendo a sus creaciones el completo libre albedrío. Y sus creaciones, bueno, pues ya nos han ido contando cómo, por diversas vicisitudes, algunas de propósito muy elevado originalmente, hemos ido cayendo en un proceso involutivo que nos ha llevado a una demencia y nos ha hecho desear vivir los opuestos. Y ahora entiendo la historia del mundo. Y todo procede de la misma idea, negar la realidad y aceptar su opuesto. Negar el amor, negar la divinidad, negar la abundancia, negar el conocimiento, negar la ilimitación y aceptar todo lo contrario. 4. Parece como si la enfermedad y la muerte hubiesen entrado en la mente del Hijo en contra de la voluntad del Padre. Dice Jesús aquí, porque se está refiriendo al Hijo con mayúsculas, está refiriendo a el actor, lo real, no el personaje representado. Dice Jesús, parece como si la enfermedad y la muerte, porque estamos ahora hablando de la enfermedad y la muerte, pero esto es aplicable a todo lo que sea una negación de lo que Dios representa. Todo lo que sea opuestos a lo que Dios representa es aplicable, no solamente a la enfermedad y la muerte. Pero dice, parece como si la enfermedad y la muerte hubiesen entrado en la mente del Hijo, invadiéndola en contra de la voluntad de su Padre. Eso no podría suceder. No podría suceder, porque entonces, si pudiésemos, si alguien pudiese hacer algo en contra de Dios, no sería Dios. Si alguien pudiese hacer algo en contra de la realidad total y origen mental de todo lo que sucede, entonces no sería Dios. No podría serlo. Estaríamos hablando de una ficción. Entonces, la única posibilidad de que nosotros aquí, como personajes físico-materiales, estemos enfermando, es que en algún nivel de nuestra mente nosotros hemos deseado experimentar esa ficción, porque cualquier otra posibilidad se cae en la lógica, por su propio peso, de la posible aceptación, una vez que ya has desbastado algunos de los rasgos de demencia más extremos de tu mentalidad. Si no, no, todavía el mundo lo acepta, pero es que el mundo, bueno, todavía no ha afrontado la decisión de la búsqueda, porque, bueno, pues todavía no se ha dado cuenta de, ya sabemos que esto va además por secuencias vitales, ¿no? No se ha dado cuenta en esta vida, los que están pues de estas sutilidades espirituales. Pero bueno, esto es así. En el tiempo sucesivo, que es un elemento del diseño, pues surgen las diferencias y sigue diciendo, el ataque a Dios, ataque entre comillas, lo entrecomilla porque es una idea ficticia, atacar a Dios. El ataque a Dios le hizo pensar a su hijo, con mayúsculas, que era huérfano. Y como resultado de su depresión, inventó al dios de la depresión. Y aquí, al poner las mayúsculas, sigue hablando Jesús de el soñador, de el espíritu soñando, del espíritu representando esta subrealidad ficticia. Vamos a ver. Esto nos recuerda el proceso de separación. Proceso de separación. La bonita idea de la cual se reían los que la pensaban. ¿Y sería posible experimentar ser independiente de nuestro creador y ser nosotros primera causa creadora de nuestro propio universo? Ja, 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 ja. Venga, pues vamos a experimentarlo. Lógicamente había que dividir la mente y generar un entorno completamente separado del real porque no podía experimentarse en realidad. A partir de ahí surge la involución mental.
debido a la experiencia de la irrealidad. Surge la involución mental porque el siguiente nivel que se encuentra ya con que eso está ocurriendo, se olvida de que es un subnivel mental ficticio. Y a partir de ahí ya viene la involución y la involución ya va tendiendo cada vez hacia los extremos más opuestos a la idea de Dios. Esto lo hemos explicado muchas veces, está en muchos vídeos anteriores de esta misma serie, no nos vamos a entretener, pero el ataque a Dios, esa idea de mente que creyó el hijo que había realizado cuando vio en el nivel del sueño ya que se había separado de su creador y se olvidó de que era una ficción y se creyó que era real y pensó que había atacado a Dios, esa idea ficticia del ataque a Dios le hizo pensar a su hijo que era huérfano. Ya estoy absolutamente en una situación de desamparo e independencia y entonces me tengo que buscar otro Dios. Ya no soy la filiación. ¿Qué Dios me busco? Como resultado de la depresión que tuvo, se buscó al Dios de la depresión. Como resultado de la enfermedad, al de la enfermedad. Como resultado de, en ese proceso involutivo de la demencia, se buscó al Dios de la demencia. Y como resultado del proceso de separación, se buscó al Dios de la separación y lo representó todos los fue representando. Y este es el resultado. Esa fue su alternativa a la dicha, porque no estaba dispuesto a aceptar que si bien era un creador, él mismo había sido creado. La bonita idea de la que al principio se reían los soñadores antes de soñar, de ser independientes de Dios y constituirse ellos mismos en primera causa creadora de su universo particular, esa bonita idea fue la que causó la depresión. Y dice Jesús, porque no estuvieron dispuestos a aceptar que si bien eran creadores, ellos mismos habían sido creados. Al establecer la separación con respecto a Dios y la filiación y emprender una aventura independiente, separada, si bien ficticia, desde dentro de la aventura pensaban que era real, entonces olvidaron lo que había ocurrido realmente. Nada en realidad, siendo todo una ficción, a partir de que el diseño de los personajes dentro de esa ficción para esos personajes fue verosímil como si fuese real, esa fue la alternativa de la dicha, porque ya no estuvieron nunca dispuestos a aceptar el que habían sido creados y que eso era algo irreversible. Se veían como creadores porque estaban generando en el espacio-tiempo todos los niveles de escenarios y, en fin, todo lo que ha sido la historia de esta exploración, pero olvidaron precisamente el que ellos no eran primera causa creadora, sino que eran segunda causa creadora y efecto de la primera causa creadora, y por lo tanto nada podían revertir en ese sentido. El Hijo, con mayúsculas otra vez, refiriéndose al real, a la filiación, sin embargo, se encuentra, y este se encuentra, está en cursiva, desamparado, sin el Padre. Este se encuentra, está en cursiva porque pone ese verbo para que nosotros entendamos la frase, pero es un verbo que no es adecuado, porque el hijo no puede encontrarse nunca sin el padre. Entonces aquí se encuentra desamparado sin el padre, bueno, pues es para que entendamos un poco según lo está explicando. El hijo, sin embargo, se encuentra desamparado sin el padre. ¿Quién constituye su única ayuda? Es que no hay otra posibilidad de salir del atrapamiento, de la ensoñación ficticia de los opuestos y del sufrimiento de los personajes, no hay otra posibilidad que recordando. Y la única ayuda que podemos tener para recordar es procedente de aquellos que no han olvidado, o lo que es lo mismo, de los niveles de nuestra propia mente que no entraron a vivir esta ficción y por lo tanto
no sufrieron una involución mental y por lo tanto no la están representando. 5. Dije anteriormente, dice Jesús refiriéndose a ti, a cada uno de nosotros. Dije anteriormente que por tu cuenta no puedes hacer nada. Y cada vez que nos dicen esto, es como que volvemos a caer. Ahí va, espera, claro, es que me han dicho muchas veces, me ha dicho Jesús muchas veces, y otras entidades que no están en la involución y que nos prestan ayuda, me han dicho muchas veces que por mi cuenta no puedo hacer nada, pero es que se me olvida constantemente, porque luego vuelvo a actuar en el mundo como si fuese independiente, por mi cuenta, y vuelvo a hacerlo, y vuelvo a hacerlo, y vuelvo a hacerlo. Bueno, no soy capaz de recordar las 24 horas del día, que por mi cuenta no puedo hacer nada, porque soy efecto, no soy causa. Soy causa porque gracias a Dios, nunca mejor dicho, fui establecido exactamente igual que Él, y soy creador, y soy causa, pero si a mí se me olvida que soy efecto de una primera causa, es que entonces ya no doy una a derechas, no doy una bien. Y me doy cuenta cada vez que me recuerda esto Jesús, que se me olvida mucho todavía, que no puedo ir por mi cuenta, porque es irreal. Dije anteriormente que por tu cuenta no puedes hacer nada, pero tú no existes por tu cuenta. Menos mal, bueno, ya me la has recordado otra vez. Mira, es que se me había olvidado, cada vez que me olvido de que yo soy un efecto de una causa mayor, pues claro, entro en un proceso egoico. Porque ¿cómo no voy a tener miedo entonces? Pero gracias por recordarme que yo no existo por mi cuenta. Pues si existieses por tu cuenta, lo que has hecho sería verdad y nunca te podrías escapar de este atrapamiento, de esta prisión autofabricada. Gracias, Jesús, por recordármelo. Menos mal, otra vez me había olvidado y ya estaba deprimido. Ya estaba deprimido con el mundo pensando que no había solución. Espera, que me has recordado de nuevo. Menos mal, que nada de esto puede estar ocurriendo en realidad, porque yo no soy nada sin mi antecesor causal. Menos mal. Reconfortante. Precisamente porque no te creaste a ti mismo es por lo que no tienes que preocuparte por nada. Por nada, por nada. Pero esto que me ocurre no es real. Pero me lo parece. Tienes que seguir recordando. ¿Te das cuenta que según vas recordando tienes menos miedo al mundo? Tienes que seguir recordando. Ya verás qué bien te va a ir. Tus dioses, esos que has inventado cuando estabas plenamente convencido de tu orfandad, esos que has inventado para cobijarte y consolarte con ellos cuando estabas convencido de tu orfandad, esos dioses que has inventado, ahora que recuerdas quién eres, no te hacen falta para nada. Eran para cuando pensabas que no eras nada y necesitabas cobijo y consuelo espiritual. Ahora ya no. Ahora que has recordado, tienes que librarte de esos dioses porque te atan a la situación de ficticia, de dependencia completa del mundo. Tus dioses no son nada porque tu padre no los creó. No puedes crear creadores que no sean como tu creador. Esto es una frase enigmática para el estudiante de espiritualidad, porque cuesta mucho aceptar que el conjunto Dios-filiación, lo único real, es como cuando tiras una piedra a un lago y surgen esas ondas que se van alejando. Bueno, pues la primera causa
genera otras causas que son creadores también y generan otras causas y así infinitamente. Infinitamente. Mente infinita que se extiende infinitamente por un proceso de personalización, individualización y eternización que realiza Dios, que realiza la primera causa. Entonces, cuando nos dicen aquí a nosotros que somos creadores y que tenemos por ahí creaciones, que nos lo dice, pues por ejemplo, un curso de milagros mucho, pues claro, se nos queda otra vez cara de póker, como, a ver, ¿qué? ¿Qué? ¿Que yo soy qué? No puedes crear creadores que no sean como tu creador. O sea que yo en algún momento he creado, sí, cosas reales, seres reales, hijos de Dios, filiación, sí. ¿Y entonces a qué se refiere con creadores que no sean como tu creador? Todo esto falso. Tus dioses falsos, tus falsos ídolos, a los cuales te has entregado debido directamente a tu olvido y tu sensación de orfandad, debido a una demencia que ya no te acuerdas de ese proceso involutivo que has tenido, debido a que no recuerdas nada de cómo has llegado aquí. Y entonces, bueno, pues una vez aquí, has generado fabricaciones a la medida de tus creencias de independencia, orfandad, abandono, no hay nadie más, separación. Están esos recuerdos enterrados en tu inconsciente, en capas densas generadas por el proceso de involución que has sufrido. Entonces, sí, efectivamente, no puedes crear creadores, aquí creadores viene con minúscula, que no sean como tu creador con mayúscula. No puedes. Son fabricaciones ficticias. O creas en el entorno real o todo lo que hagas en sueño no puede ser como tu creador. De la misma forma en que él, tu creador, Dios, no habría podido crear un hijo que no fuese como él. Claro, lo que se crea tiene que corresponder al paradigma del yo soy y a su entorno. Fuera de allí, todo es ficticio. No puedes crear nada real. Del mismo modo que él mismo estableció son su naturaleza y sus leyes, su voz y sus leyes. Él mismo estableció conforme a la elección del paradigma del amor infinito. Él mismo estableció conforme a su naturaleza originaria cómo eran las cosas y no puedes revertirlo. Si la creación es compartir completamente. Es que ni siquiera es una unidad de cosas independientes que se unen. Es que es una única cosa, la realidad. Dios en última instancia es Dios, no hay más. Y ese desenvolvimiento, esa creación, mediante la personalización, individualización y eternización de pensamientos suyos creativos, es la filiación. Pero es todo Dios, es la única cosa. Esa es su naturaleza, una única cosa. Por lo tanto, allí todo se comparte. Entonces la creación es compartir. Entonces no puedes crear lo que no es igual a compartir, a esa unidad. Entonces, por eso, lo opuesto, la separación, la multiplicidad, todo lo opuesto a la naturaleza divina, es falso por definición. 6. Y ahora se refiere Jesús a nosotros, ya nos habla, bueno, antes también nos hablaba directamente, pero ahora ya es como, y nos dice, Hijo de Dios, con mayúsculas, se refiere a nuestra realidad, no al personaje este, a nuestra realidad, a nuestra esencia, a lo que somos. Hijo de Dios, no has pecado. No se puede pecar en realidad.
Pero si has estado muy equivocado, creencias erróneas que has admitido en tu mente para poder representar la gran ficción, que es que eras independiente de tu creador, que eras causa incausada, tú, primera causa. Esa es la gran mentira sobre la que se basa todo esto. Pero nos dice Jesús, no te preocupes, no has pecado, no has atacado a Dios, pero si has estado muy equivocado, has admitido pensamientos irreales en tu mente y sobre esa base has construido un universo. No obstante, eso puede corregirse y Dios te ayudará, pues sabe que tú no puedes pecar contra Él. Claro. El único que cree que has pecado eres tú, dice Jesús. El único que cree que has pecado eres tú. Nadie más. Nadie más real. Todos los que estáis aquí. Pero fuera de aquí, fuera de esta irrealidad extrema que estáis viviendo, lo negaste a Dios porque le amabas. Le negaste porque le amabas. Aquí hay un loísmo. Lo negaste porque lo amabas. Le negaste porque le amabas. Pues sabías que de reconocer tu amor por él, no habrías podido negarle. Esto parece un galimatías, pero es así. Amo a Dios. Imaginaos en el entorno, antes de la exploración espaciotemporal, antes del sueño. Yo amo a Dios, he sido creado por Él y formo parte de esta única cosa existente que es Él. Estoy en unidad completa, estoy ahí en el conocimiento y yo le amo. Como sé que le amo, tengo que negar que le amo para poder vivir estas aventuras tan divertidas que se me acaban de ocurrir. Porque si no, no voy a poder sostener dentro la verosimilitud de estas aventuras, si no le niego. Con lo cual, según el propósito de vivir todas estas aventuras, que lo hay, hay un propósito de la unidad originaria, del origen primordial de toda realidad, que es el yo soy, el conjunto Dios-filiación. Había un propósito para vivir todo esto. Es decir, la demencia se produce en niveles avanzados del sueño y se nos tiene que explicar como una demencia porque así nos estamos comportando en este nivel de personaje. Pero en otros niveles, bueno, hay un propósito y todo esto ocurrió, en fin, de una forma planificada. Pero cuando empezó la demencia, ¿qué tuvimos que hacer? Fíjate, le negaste porque le amabas, porque sabías que si reconocías tu amor por él y lo mantenías en tu mente, no habrías podido realizar todo esto, no habrías podido negarle. Entonces tuviste que negar que amabas a Dios para poder dar apertura a toda esta ficción que has generado, a los opuestos. Negarle significa, por lo tanto, que lo amas. Porque si no lo hubieses amado, no hubieses tenido que negarle. Oye, que me voy, adiós, yo a ti no tengo nada que ver contigo, no te amo y me voy a vivir mi aventura. Pero para vivir tu aventura tuviste que negarle, porque no hubieses podido sostener lo opuesto a lo que es él, siendo consciente de tu amor por él. Entonces, en uno de los niveles de división de la mente y aceptación de irrealidad para poder vivir todo esto, uno de los primeros niveles se aceptó la idea. Yo no amo a Dios. Es más, Él es el causante de que yo esté soñando porque proyectamos en Él. Todo ese proceso de involución que generó la separación, pues nos hizo finalmente, por la culpa, proyectar. La culpa generó el miedo y el miedo generó la proyección. Proyectamos en el conjunto Dios-filiación. La causa de estar viviendo ese sufrimiento en que se convirtió el sueño. Proyectamos sobre Dios la idea de la separación que nosotros mismos planificamos y de esa forma pusimos una capa que se llamaba Dios nos ha expulsado. Y de esa forma, pues lo negamos, le negamos. Negarle significa, por lo tanto, que lo amas, claro. Si no le amases, no hubiese tenido que negarle. Pero al amarle,
Si no le negabas, no podías hacer lo opuesto a lo que él es. Recuerda que tienes que haber conocido previamente lo que niegas. Bueno, la frase anterior dice, negarle significa, por lo tanto, que le amas y que sabes que él te ama a ti. Es decir, tienes que negar ese conjunto de ideas engarzadas en que consistía la realidad, en que consiste la unidad. Una unidad, en cuanto hay individualidades personificadas y eternizadas, se reconocen el mismo amor, porque son una unidad. Yo te amo a ti, tú me amas a mí. Si tengo que negar que yo te amo, tengo que negar también que tú me amas, para poder vivir esta ficción como si fuese verosímil dentro de mi sueño de mente. Pero recuerda, te dice Jesús, que tienes que haber conocido previamente lo que niegas. Tienes que haber conocido previamente lo que niegas. Ahora no te acuerdas. Pero si lo conociste una vez, no tienes que aprenderlo. Es solo recordarlo. Con lo cual, no es inviable. A ti, a la vista de cómo está el mundo y cómo reaccionas ante él, ¿te parece inviable la evolución espiritual? No. La buena noticia es que no. Es que esa inviabilidad forma parte de la ilusión que has generado. Es perfectamente viable y simplemente recordar. Es sustituir pensamientos claramente dementes, pensamientos que te generan sufrimiento, claramente dementes, por pensamientos que te generan felicidad, claramente reales. Y si aceptas la negación, también puedes aceptar su deshacimiento. Claro. Hay una situación, yo la niego. No es que esa situación no esté y tenga que obtenerla, es que está, pero la tengo negada, con lo cual simplemente tengo que levantar la negación y vuelve a salir esa situación. Si aceptas la negación, si aceptas que negaste lo que era para poder vivir esto, también puedes aceptar el deshacimiento de la negación. Oye, no voy a volverme a comportar de forma contraria a lo que siento que Dios es. No lo voy a volver a hacer. Voy a negar, voy a deshacer la negación, voy a negar la negación. Negar la negación es afirmar de nuevo lo que es en realidad. Voy a deshacer la negación. Bueno, ha pasado 1 hora y esto que son 14 puntos, pues nos hemos quedado en el 6 para la siguiente sesión del 7 al 14. Sin más, prospector.